¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí ya estamos con una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy estoy solo, creo que les dio algo así como que un poco de inseguridad a las chicas, no sé por qué, por el tema. Pero bueno, antes de entrar, les recuerdo que estamos en YouTube todos los lunes a las 7 de la noche en nuestro canal de Relatos Ocultos de la Mente. Aparte, síguenos en Facebook, también tenemos página de Facebook. Tenemos TikTok e Instagram que ya están funcionando. Búscanos como Relatos Ocultos de la Mente en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, les comentaba, hoy estoy solo porque vamos a hablar de un tema que es un tanto complejo para nosotros como personas. ¿Alguna vez han sentido celos o han sentido que sus parejas lo celan? O la celan, porque también hay hombres que son muy celosos y mujeres, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a hablar de la celotipia o la celopatía. ¿Qué es esto? Bueno, me imagino que todos ustedes conocen de celos, ¿verdad? ¿Alguna vez han celado a alguien o han sentido que sus parejas lo celan? Pero déjenme decir que no es exclusivo de la pareja, porque también se da en todos nuestros ámbitos de interacción interpersonal, ¿sí? No sé si alguna vez hayan sentido celos por su hermano, porque sienten que algún papá los quiere más, o hayan sentido celos en el trabajo porque de repente uno de sus compañeros hace algo bien y va escalando de puesto y demás. Pero bueno, les decía, no es exclusivo de la pareja, también se presenta en otros ámbitos de interacción social, como los ejemplos que les estoy dando. Pero bueno, vamos a hablar de los celos dentro de la pareja. Hay una situación que siempre les he comentado. O sea, todo esto tiene una cuestión de gradualidad. Los celos tienen una función buena muchas veces porque nos ayudan a estructurar a la pareja, nos ayudan a consolidar una relación. Me imagino que es padre que sintamos que nuestra pareja de repente se siente celosa porque nos perfumamos, nos vestimos de cierta forma, o de repente nos dicen, oye, pues ¿qué tal si voy por ti al trabajo? Y de ahí pasamos a comer, a dar una vuelta o demás, ¿no? Entonces, estos celos, pues a lo mejor y son padres, ¿no? Porque empiezan con esa parte de la atención hacia las personas, el hecho de preguntarte, pues no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Ya comiste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya llegaste a casa? Pues puede ser en cierto punto agradable en una relación, pero bueno, aquí la situación de conflicto es cuando ya estamos entrando a unos celos persecutorios. Y es precisamente esta parte de la celopatía de la que vamos a hablar. ¿Qué es la celopatía? La celopatía tiene que ver con esos celos incontrolables, esos celos que llegan a tal punto de ser molestos, de ser desagradables y hasta de ser persecutorios. Tiene que ver con una patología. El término patología tiene que ver con el sentido de una enfermedad que ya está afectando nuestra mente. ¿Por qué? Porque bueno, la semana pasada comentábamos un tema acerca del miedo, ¿sí? El miedo es la emoción esencial para generar una situación de celopatía, el miedo a la pérdida, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a contextualizar, la celopatía entraría dentro de esta parte de una patología. Es una emoción que surge con una idea de que una persona te está siendo desleal o te está siendo infiel, ¿sí? Entonces, en nuestra mente nosotros empezamos a generar situaciones en las cuales empezamos a desconfiar del otro, ¿sí? Y empezamos a sentir que nuestra pareja nos es infiel, que está con otra persona, que nos está siendo desleal. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una diferenciación, encontraríamos que hay celos que son normales,
¿sí? Que no afectan, que no nos generan persecución. Pero cuando estamos hablando ya de una celopatía, nos estamos enfrentando a un problema, a una enfermedad grave, hablando en el sentido de la mente, ¿sí? Entonces, por eso, unas de las características que generan estas celopatías, ¿sí? Vamos a empezar a generar círculos viciosos dentro de nuestra interacción de pareja. ¿Esto qué quiere decir? O sea, vamos a empezar a generar situaciones emocionales complicadas en nuestra pareja por esa parte del control. Vamos a empezar a controlar. O sea, aquellas situaciones de preguntar cómo estás, a dónde estás, a qué hora vas a llegar. O sea, van a ser en tal punto enfermizos. Entonces se va a volver una situación de control. Vamos a empezar a controlar, vamos a empezar a asediar, vamos a empezar a sentir, a hacer sentir un malestar a nuestras parejas. ¿Por qué? Porque esas situaciones de celos incontrolados van a hacer que nuestra pareja se encuentre en una situación de persecución, ¿sí? O sea, yo voy a pensar que, o sea, algo está pasando en mi relación y estoy teniendo un sentimiento de que me están siendo infieles, ¿sí? Entonces, esta sospecha yo voy a tratar de confirmarla, ¿sí? Porque, bueno, a fin de cuentas, o sea, yo estoy viviendo una situación de inseguridad hacia la persona que está conmigo. Y entonces empiezo a generarme situaciones de conflicto en mí mismo, empiezo a sospechar. Y esta sospecha tengo que llevarla a un término de confirmación. Pero bueno, la sospecha no quiere decir de que sea realidad, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos viviendo en nuestra mente es esa parte de que es algo real que nos está pasando y tenemos que reafirmarlo. Entonces, empezamos a controlar, ¿sí? O sea, este control empieza en una escalada. Entonces, empiezo a cuestionar a mi pareja, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué sales tanto tiempo? ¿Por qué si saliste a tal hora del trabajo llegas a tal hora a la casa? ¿Por qué te pones perfume? ¿Por qué hablas por teléfono a escondidas? ¿Con quién chateas? Y empiezo a buscar situaciones complicadas. Obviamente digo, para las dos partes, porque la persona que sufre de esta situación de celos la está viviendo en una forma y la persona que es celada la está viviendo en otra situación, ¿sí? Vamos a entrar en un enfado constante. Toda aquella parte de cosas que no me parezcan de mi pareja, que se salgan de mi control, me van a hacer enojar, ¿sí? Entonces, si mi pareja llega 10, 15 minutos tarde, después de haber salido del trabajo, de la hora normal que llega a la casa, pues me va a encontrar enojado, me va a encontrar enfadado. Y voy a empezar a generar conflicto. Voy a empezar a hacer una interpretación errónea de cualquier comportamiento, lo que les comentaba, ¿sí? Vamos a empezar por agresiones verbales. Y si nosotros seguimos en esta escala de inseguridad y de celopatía, vamos a llegar hasta la agresión física. Hay un sufrimiento incontrolable. Les decía, no solamente por la parte de quien está sintiendo esta situación de celopatía, sino también por la otra parte, la que está recibiendo toda esta situación de los celos. Vamos a empezar a tener situaciones obsesivas, nos vamos a volver muy obsesivos. Esa parte del control nos va a dar esa parte de la obsesión. Yo tengo que saber si mi pareja me está siendo infiel, si me está engañando con otra persona. Vamos a empezar con delirios. Delirios en el sentido de que yo me voy generando situaciones irreales dentro de mi mente que, digo, no tienen ningún fundamento ni una comprobación, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a pensar, a sentir ansiedad, a sentir que
o sea, la pareja está en mi contra y que me quiere hacer daño y demás. Entonces, todos estos delirios, y hay un delirio en particular, esa parte del delirio de persecución, ¿sí? Entonces, yo me voy a sentir perseguido por esta situación de que a fin de cuentas algo no está bien con mi pareja, que mi pareja me está traicionando. Voy a empezar a acosar. Entonces, de repente voy a empezar a revisar, por ejemplo, redes sociales, que es lo que está ahorita de moda. Bueno, no de moda, sino que es una realidad toda esta parte en las redes sociales. Entonces yo me voy a empezar a meter a las redes sociales de mi pareja. Voy a empezar a ver su Facebook y voy a preguntarme por qué subes fotos así y quién es el que te da like, por qué te dan corazoncitos y por qué te comentan. O voy a empezar a tratar de meterme a los mensajes, voy a empezar a tratar de meterme a Messenger, a WhatsApp, a Telegram, a revisar todas estas situaciones, ¿sí? Entonces les decía, es una situación muy persecutoria para quien lo está viviendo. Y como les decía, en un punto voy a empezar con esa parte de mis ideas infundadas, porque a fin de cuentas no tengo ningún fundamento, ¿verdad? Porque si yo ya lo estuviera reafirmando, entonces sería otro proceso. Pero en ese momento, como tengo ideas infundadas, estoy generando situaciones que tal vez no tengan que ver con un punto de realidad. Entonces, después del acoso, puedo llegar al maltrato. Pero bueno, estas son situaciones que muchas veces pensamos que no pasan dentro de las parejas, pero creo que ustedes como espectadores, como gente que nos sigue, o sea, me podrán decir si efectivamente se da o no se da. Pero bueno, vamos a hablar de las características de las personas que son acosadoras por esta parte de la celopatía. Son personas con muy baja autoestima. Obviamente hemos comentado aquí en varios programas esta situación de la autoestima, o sea, la forma en la que yo me veo, en la que yo me siento. Y cuando nosotros tenemos una autoestima estable, o sea, vamos a a sentirnos bien con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Entonces, las personas que presentan celopatía tienen una muy baja autoestima. También, o sea, son personas con mucha ansiedad que generan situaciones de depresión interna o que pueden generar mucho estrés. Y les decía, o sea, otra de las partes, o sea, es que tengo situaciones que a fin de cuentas no he reafirmado. Si nosotros nos vamos a ciertas teorías psicológicas, entonces estaremos entrando en esa situación del abandono. ¿Por qué una persona se siente en esta situación? ¿O por qué llega a generar situaciones de celopatías? Por esta parte de los traumas que tienen que ver con el abandono. Padres, recuerden que, o sea, a veces el hecho de estar presentes no quiere decir que estemos haciendo una función adecuada para el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, porque la presencia muchas veces también puede generar ausencia, ¿sí? O también las ausencias físicas, el abandono paterno, el abandono materno. O sea, esto va generando en nosotros situaciones de miedo hacia las pérdidas, o sea, de perder a las personas que nos interesan. Y entonces lo llevamos a tal grado que a fin de cuentas nos volvemos controladores de las situaciones, ¿sí? Entonces, una pérdida que nosotros tenemos en nuestra infancia o ese sentimiento de pérdida nos va a generar situaciones de control. Entonces, como padres debemos de estar muy atentos en esta parte de estar comunicados con nuestros hijos, porque como les decía, a fin de cuentas, la presencia de nosotros como padres no tiene que ver con el hecho de que muchas veces generemos sentimientos de pérdida. Entonces, les comentaba, al final del día, en estas situaciones se van presentando por traumas que nosotros ya venimos arrastrando desde mucho antes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque a fin de cuentas,
Cuando una persona es muy perseguida, estamos generando situaciones de conflicto también con esa persona. Y al final del día, aquello que tememos perder es que se va a ir. Entonces nos va a dejar por esas situaciones, porque va a llegar el determinado momento que van a ser insoportables para la pareja y entonces va a terminar por irse, ¿sí? Estas personas que sufren la situación de sentirse perseguidas, acosadas y demás, en determinado momento van a buscar a otras personas para poder comentarles, ¿sí? Y entonces lo que nosotros estamos tratando de evitar va a suceder. Entonces, si nosotros empezamos con esta escalada de celos y la llevamos a un grado de celopatía, lo más seguro es que lo que tememos perder se va a ir. Pero bueno, vamos a cerrar el día de hoy porque es un poco extenso el tema, pero recuerden que aquí nada más les dejamos las bases para que vayan tomando en cuenta estos puntos. Y remedios, la terapia. Es importante que cuando nosotros no podamos controlar una conducta, recurramos a un profesional. Muchas veces las personas pues ni siquiera se dan cuenta de que tienen algún problema que ya no se puede controlar, ¿sí? A veces negamos de que exista esta situación, porque muchas veces pensamos o normalizamos conductas. Entonces, si nosotros tuvimos situaciones de celopatía en nuestra familia, de control y demás, llegamos a normalizar y lo vamos a reproducir en nuestras parejas. Y entonces pensamos que es normal, pero llega el momento en que estas situaciones nos van a rebasar. A veces no medimos el hecho de la gravedad de los problemas que tenemos y los dejamos pasar por alto. Porque recuerden, no solamente sufre la persona que es acosador o que tiene celopatía, la pareja también lo sufre. Y si en determinado momento tienen hijos, o sea, los hijos también lo sufren. Y lo más probable es que los hijos lo van a reproducir por esa situación que les comentaba de que normalizamos conductas. Entonces la terapia es una buena alternativa para poder solucionar esta problemática. Y consejos para todos ustedes que sientan que en determinado momento sus celos son incontrolables. No hay que interpretar las conductas de la pareja, ¿sí? O sea, cuando nosotros veamos algo que no nos parece, con lo cual no estamos de acuerdo o que nos está generando esta situación de duda, pues lo más padre es poderlo comentar con nuestras parejas. O sea, esa parte de la comunicación es muy importante, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con nuestras parejas a través de la comunicación, pues va a ser más sencillo que arreglemos las problemáticas. Otra cosa, la sinceridad. Si a fin de cuentas yo siento que no puedo estar con una persona, es mucho mejor hablarlo, platicarlo, decirlo y tratar de buscar soluciones, tratar de buscar acuerdos. Y recuerda, tu pareja está contigo por algo. Entonces, no hay que echar por la borda, o sea, toda esta relación que tenemos con nuestras parejas. Porque como les decía, en terapia de pareja lo que trabajamos son buenos acuerdos para que la pareja continúe o buenos acuerdos para que la pareja se separe. Entonces, si tu pareja está contigo, es por algo. Pero bueno, este tema es algo extenso también, pero ya sentamos las bases. Recuerda, si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes comunicarte con nosotros. Abajo del video está la descripción para que puedas acercarte, comentarnos nuestras dudas y a fin de cuentas estamos para resolvértelas. Nos estamos viendo la próxima semana y nada más recordarles que estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook y próximamente podcast, estaremos también en Spotify.
Un agradecimiento para Bruno García y Beth Bautista. Recuerda, yo soy tu amigo José Manuel Quintanar y nos vemos en una próxima entrega de Relatos Ocultos de la Mente.